el espíritu que Dios ha depositado en nosotros. Porque su palabra dice, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía. Me dice, ¿para qué no le puso el hermano? Ya, ese le gusta mucho regañar. No regaña. Solo le recuerdo la palabra de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, amor. Diga, de poder, amor y dominio propio. Pregunto, ¿para qué es el espíritu de dominio propio? Sí, para no regalar. Algo que quedó muy grabado en mi mente desde pequeño. En Ciudad Juárez íbamos a la escuela y en los camiones ponían letreros. Y esto quedó siempre en mi mente. Había uno que decía, procura que siempre, antes de hablar, tu cerebro esté bien conectado. Porque si no conecta el cerebro y deja que la boca se dé vuelo. Sí. Hoy nosotros decimos, antes de hablar, procura que el dominio propio, el espíritu de dominio propio, refleje tu lengua. Si no, no hables. Qué tremendo, ¿verdad? Y la única manera de poder manifestar lo que el mundo quiere ver es crucificar el yo. Y que no se manifieste Genaro, sino el que vive dentro de mí. Poderoso Dios. Dice que hubo un misterio, Pablo habla de un misterio escondido desde las edades, atrás. Y también nos dice que lo que fue escrito antes fue para nuestra enseñanza. Dice un misterio desde las edades escondido, para manifestárnoslo ahora. Y yo quiero que leamos ese verso, para saber cuál es ese misterio que se le escondió a mucha gente, se le mostró en tipos, figuras y sombras, porque el propósito eterno de Dios era revelárnoslo ahora por su Hijo. Amén. Y es muy importante entender eso, porque si no, nunca vamos a entender cuál es nuestra posición en Cristo. Y nosotros a esta altura del partido debiéramos de saber qué somos en Cristo y cuál es nuestra posición en Él, para poder dejar que Él se manifieste. Amén. De muchas formas. Yo le voy a pedir en el nombre de Jesucristo que se ponga una vez más de pie y ore por mí, pero yo quiero oírlos. Este lugar para que miran. Ese no puedo. Gracias a Dios. Yo quiero escuchar lo que ora por mí. Si Dios le pone en su corazón, que no nos regañe, dígalo, pero yo quiero oírlo. Amén. Poderoso Dios, extiende su mano hacia acá y ore por mí, que Dios me dé palabra de bendición, de crecimiento. Sí, Señor Jesús. Dios grande, fuerte, poderoso Dios, gracias. Te alabo y glorifico, Señor. Hoy vengo, Señor, para que tú crezcas. En el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Poderoso Dios, porque creemos, Señor, firmemente, Padre bendito, que tú estás en este lugar, porque es tu promesa, que donde están dos o tres congregados en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Gracias, Padre bendito, Señor. Aún más, Señor, tú hoy nos muestras y nos enseñas que tú estás en nosotros, Padre bendito, para tu honra y tu gloria. Gracias, Señor. Poderoso Dios, abre nuestra mente, Padre bendito, para que podamos atesorar en el nombre poderoso de Jesucristo toda barrera, Padre bendito, toda fortaleza levantada, Señor, es destruida en el nombre poderoso de Jesucristo, para que tu palabra, Señor, haga
haya cabida, Padre, y permanezca en nosotros, Señor, y nos convertamos, señores, en unos oidores, hacedores de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hay algo que me llena de gozo y siempre lo he dicho. Puede sentarse, hermano. No me confirmaron si van a ir, pero yo sé que sí van a ir a la iglesia el sábado. De perdida el día 9. La boda no es muy importante. Que me oyera Felipe decir eso. Pero el aniversario sí. Gloria a Dios. Hay algo muy importante, siempre lo he dicho. Ni me emocionan los muchos, ni me entristecen los pocos. Amén. Pablo dijo unas palabras: sufro dolores de parto, dice, hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Si hay algo por lo cual Dios nos va a llamar a cuentas, pastores, ¿en cuántos formamos a Cristo? Eso es el deber de todo buen siervo de Dios. Preocuparse porque Cristo sea formado en cada uno de los que están en este lugar. Pablo dijo, no dijo sufro dolores de parto porque no vienen a la iglesia. Sufro dolores de parto porque la iglesia está vacía. Santo. Sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dios, amén. Porque cuando Él se forme completamente entre nosotros, ¿sabe qué? Vamos a cambiar. Cuando el bebé se forma completamente dentro de la madre, cambia completamente. Amén. Ya el vestido talla, ¿qué, hermano? Yo no sé las tallas. Ya no le queda, tiene que usar. Si usaba 2, usaba 10. ¿Qué le quiero decir con esto? Que lo que hay dentro de nosotros nos cambia por fuera. Por eso la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay dentro va a hablar tu boca. Amén. Poderoso Dios. Y esa era la preocupación del apóstol Pablo, que Cristo fuera completamente formado en nosotros para que hubiera un cambio. Amén. Poderoso Dios. Y eso es lo que nos lleva a poder entender y manifestar lo que somos. Amén. Maravilloso Dios, aleluya. Fíjense, vamos a leer Colosenses. Abra su Biblia en Colosenses. Capítulo 1, verso 26. Gloria a Dios. Tal vez no sea una prédica muy emotiva, pero yo quiero que crezcan esta noche. Yo sé que han crecido bastante. De 4 años para acá han crecido bastante. Lo dijo el pastor, ¿eh? Gloria a Dios. Me gusta mucho leer las cartas de Pablo, porque Pedro hace una aclaración acerca de Pablo. Y dice, nuestro hermano Pablo dice, el cual nos ha venido hablando de todo esto por mucho tiempo. Cosas muy difíciles de entender, dice. Que otros indoctos, dice, al no entenderlas las tuercen. Amén. Porque Pablo fue el que a Dios le plació manifestarle en el tercer cielo los fundamentos que tendría que dejar para la iglesia. Y Dios le da la capacidad de escribir 7 cartas. Amén. Glorificados el nombre de Dios. Y nosotros tenemos que entender que Pablo desde su niñez fue instruido para servir a Dios. Aún matando a los cristianos, él sentía que le estaba sirviendo a Dios.
porque le estaba sirviendo conforme la tradición en la cual había sido enseñado. Él fue instruido, dice, a los pies de Gamaliel, un gran hombre de Dios, un gran maestro de la ley, porque era lo que se enseñaba en aquel entonces en las escuelas a todo judío. Desde sus 12 años la tradición decía que se le deberían de poner los 10 mandamientos en su brazo derecho y en su cabeza como diadema, y fue lo que él fue instruido para servir a Dios, y él pensaba que así le estaba sirviendo a él, hasta que Dios le place llamarlo, yendo a Tarso. Usted sabe la historia, y él lo reconoce inmediatamente. La tradición en los judíos es, no a cualquiera le llamaban Señor, no a cualquiera, solamente a Dios. Por eso cuando él cae le dice, ¿quién eres? ¿Cuál fue eso? ¿Qué dijo? ¿Quién eres qué? Señor. Y un judío no a cualquiera le decía Señor. Amén. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque tenemos que entender, hermanos, alabados en el nombre de Dios, el hombre que fue escogido para establecer los fundamentos de la iglesia que va a pasar a la eternidad. Y a él le plació a Dios revelarle todos estos misterios de los cuales venía enseñando, pero que no podían entenderlos. Y él en el rapto al tercer cielo, Dios le revela esas cosas inefables. Amén. Y por eso fíjese cómo dice en Colosenses capítulo 1 verso 26. Vamos a leer desde el 24, hermano, para que podamos. Dice, ahora me gozo en lo que padezco. ¿Alguien se goza en lo que padece? Poderoso Dios, por vosotros. Yo le llamo a Pablo un atrevido, porque fíjese cómo dice el verso 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. No cualquiera dice eso. O sea, estaba diciendo, lo que le faltó a Jesucristo sufrir en su carne, lo estoy sufriendo yo por vosotros. Por eso él se atrevió a decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y yo quiero decir hoy que el mismo espíritu que estaba en Pablo, digo, está en mí y está en usted. Y a eso tenemos nosotros que llegar. Qué lindo, aleluya. Amén. La palabra de Dios dice, si el mismo espíritu que a Cristo resucitó mora en ti y mora en mí. Por eso él se atrevió a decir, cuando estuvo sobre esta tierra, las cosas que yo hago, dice, mayores ustedes las harán. Nos dio la misma capacidad, el mismo entendimiento, y es a lo que aún no hemos podido llegar después de 20 siglos que Jesús mismo nos dio esa profecía. Amén. Veamos, sigamos leyendo. Ahora me gozo de lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Verso 25, de la cual fui hecho ministro según la administración. Yo pensé que del obispo. Amén. De Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Fíjese bien, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora, repite conmigo, ahora. Esa es una palabra en un verbo presente continuo que nunca va a dejar de ser. Nunca. Dios, guiando a los escritores por el Espíritu Santo, los hizo establecer palabras que nunca, esas palabras son las que hacen que la palabra de Dios no pase, porque siempre permanecerá
diciendo, ¿cuándo? Ahora. Cuando su nieto empiece a predicar, él va a decir, ¿cuándo? Ahora. Es lo que hace que la palabra de Dios nunca deje de ser y le consideren como una palabra que fue dicha siglos atrás y que ya pasó, que no tiene validez. Por ser palabra de Dios, y a los escritores por el Espíritu Santo les muestra poner palabras claves para que la gente no ponga pretexto de que ya pasaron. Y eso la hace permanecer como una palabra fresca que se acaba de dar, y por eso dice ahora. Amén. Cosas muy importantes, porque hay gente muy estudiada que dice, pero ¿cuándo se dijo? Sí, pero mira, Dios, guiando a los hombres por el Espíritu Santo, estableció que esto era ahora. Y por las edades, los siglos pasarán, pero esa palabra ahora la hace permanecer fresca todo el tiempo. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Una vez más, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es ¿qué? Yo quiero que me lea eso fuerte. Cristo en vosotros. Cristo en vosotros. Esperanza en Dios. Yo pensaba que se iba a gustar, porque se le dio a conocer un misterio escondido por siglos y desde las edades, para que usted ahora supiera cuál era ese misterio. Bendito Dios. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de ¿qué? De gloria. ¿Qué es gloria? Diga, triunfo. Triunfo. La esperanza de triunfo, ¿en qué? Usted puso peticiones ahorita, pero usted tiene que entender que en usted está la esperanza para ese triunfo. Diga, la esperanza para el triunfo en el diabetes, cáncer, problemas financieros, migración, de lo que sea. Ese es el misterio oculto que le fue oculto a muchos siervos de Dios. Usted tiene que entender el privilegio que Dios nos ha dado en este tiempo. Amén. Porque ni siquiera a los grandes hombres de Dios se les reveló ese misterio, porque a Dios le plació tenerlo oculto para revelarlo a través del apóstol Pablo. Por eso dice oculto desde los siglos y las edades. ¿Cuáles siglos y cuáles edades? Amén. Por eso dice que en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, Dios se manifestó a través de sombras, figuras, pero nunca le pudieron conocer. El pueblo de Dios caminó 40 años por el desierto con Cristo a su lado y nunca le conoció. Porque Él era la nube que los cubría en el día del calor. Él era la nube que les daba fuego en la noche. Él era la piedra que les daba el agua de beber. Pero nunca le conocieron, porque no les estaba permitido. Por eso les fue oculto ese misterio a ellos, que les habló Dios a través de tipos y figuras en todo el tiempo, pero nunca se dio a revelar hasta este tiempo. Por eso la palabra ahora. El cristiano tiene que saber qué es lo que hay en él. Amén. El cristiano tiene que saber el poder y la autoridad sobre toda potestad que le ha sido dado. ¿O no dijo en su palabra, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo? ¿Ha venido el Espíritu Santo sobre usted? Ha venido junto con poder y autoridad sobre todas las cosas. Amén. Poderoso Dios. Y hay mucho cristiano que no sabe eso. Por eso los mira ahora en la iglesia y mañana afuera. Ahora el siguiente día en la iglesia, porque no puede establecerse o estar estable en lo que Dios ha mostrado y enseñado. Porque no desarrolla lo que les ha sido dado. Amén. Maravilloso Dios. No se me enoja si le digo algo. Satanás no tiene nada que hacer con nosotros. Nada.
con nosotros. Porque cuando un cristiano dice que Satanás lo trae por la calle de la amargura, está diciéndole a Dios, es mayor el poder que el que tú has depositado. Santo. Sin entender que el poder que se nos ha dado es sobre toda potestad y sobre todo reino. Él se sigue manifestando en los que están en las potestades de las tinieblas, pero nosotros fuimos trasladados ¿de dónde? Al reino de Dios. Y ahí no se puede manifestar el enemigo, porque en el reino de Dios se mueve pura cosa santa. Santo, aleluya. Y usted, con la autoridad de Dios, las mismas cosas que Él hizo, usted y yo las haremos y mayores. No estoy diciendo que no va a tener problemas, pero le estoy diciendo que la esperanza que hay en usted de gloria, que es Cristo Jesús mismo, le ayuda a salir victorioso en todas las cosas. Amén. Tribulaciones, en todo. Amén. En la historia de Job, Dios le dice a aquel hombre, ¿no has considerado a mi siervo Job? Dios le da una pequeña lista de las cualidades de siervo que justo, temeroso, piadoso, apartado. ¿Lo molestaba Satanás? La Biblia nos dice, no. Al contrario, dice, no, dice, pues, como diciéndole, ¿qué voy a hacer ahí? Lo tienes lleno de bendición. Pues ahí no hay lugar para mí. Te bendice. Y Dios le da cierto permiso. Y le dice, ¿qué le dice? Nomás no qué. ¿Qué le enseña a usted eso? Al ordenarle al enemigo, no le toques su alma. ¿Qué le enseña? Que está sujeto al permiso de Dios. Te pregunto, ¿quién mora en ti? ¿Quién mora en ti? Es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. El que sujetó todo, el que en la cruz derrotó al enemigo. Amén. El que en la cruz por su muerte y resurrección venció al que tenía el qué, el imperio de la muerte o el poder de la muerte. ¿Y quién era ese? Porque la paga del pecado es ¿qué? Y él venció al que tenía el imperio de la muerte o el poder de la muerte. ¿Quién es? Satanás. Y él lo venció. Y tú tienes que entender que la victoria de Jesucristo en la cruz, diga, me la ha dado a mí. Por eso es que, ¿qué dice la palabra de Dios? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu que se les ha dado. Bendito sea Dios. Ninguna condenación. Amén. Porque el que acusaba, Apocalipsis dice, porque el que acusaba a los hijos de Dios día y noche ha sido lanzado al lago de fuego. Él sigue moviéndose en los que están muertos, en sus delitos y pecados. Pero en el pueblo que ha sido transformado a una nueva vida, a una nueva criatura, anda como león rugiente. Sí, anda alrededor suyo, pero no tiene nada que hacer si no se le autoriza que le toque. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro,
Dígamelo fuerte, ¿no? ¿El diablo qué? El diablo ha pedido tu alma para zarandearla. Él tiene que pedir permiso para actuar en los hijos de Dios. ¿Pero qué le dijo? Pero no te preocupes, yo ya voy al Padre por ti. No te va a pasar nada. No te va a pasar nada. Vas a ser zarandeado como el trigo por el viento, pero no te va a pasar nada, porque no se le autoriza a tocar tu alma. Gracias, Señor. Podrá tocar tus bienes, Aleluya. pero no tu alma. Gracias, Padre. Eso es lo que nosotros, eso es lo que nos debe mantener firmes con los pies sobre la roca. Amén. Amén. Y que nada nos pueda mover, sabiendo que somos victoriosos en todo, sabiendo que mayor es el que está con nosotros. Es más, usted tiene que decir, mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. No podrá tocarme. Amén. No podrá tocarme. Y si quiere tocarme, Dios nos va a avisar. Te lo va a revelar. Va a usar tu pastor, profeta, como decía apóstol, yo no sé. Y te va a decir, ¿sabes qué? Satanás me ha pedido para zarandearte, pero no tengas miedo. Y avisó a Pedro. ¿O no? El Padre no tiene secretos para los hijos. El Padre no tiene secretos para los hijos. Y el Padre vela por los hijos, que no les pase nada malo. Y eso, ¿o no es la promesa de Dios? Yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida. Y nos ha dicho que el ángel de Jehová acampa alrededor tuyo, te cuida, te protege. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el temor? Si lo que hay dentro de nosotros es mayor que lo que pueda venir contra nosotros. Lo único que tenemos que entender y establecer en nuestra mente, y de ahí pase a nuestro corazón y lo confesemos con nuestra boca, porque aquí se establece, baja al corazón y lo confesamos con nuestra boca, y siempre lo confesamos, mayor es el que está conmigo. Pero yo siempre lo he dicho, hermanos, que ya no sea una frase merolica, nada más que salga así como perico, sino que sea una realidad en nuestra mente, en nuestro corazón, y que lo confesemos con convicción. Amén. Que mayor es el que está conmigo que el que viene contra mí. Amén. Que la victoria que Él obtuvo en la cruz me la ha imputado a mí para vivir como un victorioso sobre todas las cosas, no como un derrotado. Aleluya. Porque a Dios le ha placido lo que escondió a nuestros antepasados, hermanos antepasados, nos lo ha revelado, que es el temor en nosotros mayor que todas las cosas. Es Cristo la esperanza de gloria en nosotros sobre todas las cosas que puedan venir contra nosotros. Amén. Aleluya. Eso es lo que debemos de entender, y que eso nos afirme para poder llegar, como Pablo decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Amén. Vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Qué difícil es dejar de vivir uno. Qué difícil es dejar de vivir uno. Pero tenemos que lograrlo. Porque hay un mundo, o hay una humanidad que gime por ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero si le llegamos nosotros, qué decepción. Me dirijo aquí porque son los más cerquitas. Qué decepción que llegan en el mundo. Fíjese, su nombre. Les. Bueno, como sale. Espera, Les. Mire que vengo con este problema y que dice, ay, hermano, si yo ando, que no me la... El diablo me trae. Qué decepción, ¿verdad? Que me dice que diga, no te preocupes, Dios es conmigo y en este momento oro por ti. Estoy hablando de gente que no conoce a Dios. Hay alguien en mí tan poderoso
poderoso. Que no importa la situación en que tú vengas, Dios te va a hacer libre ahora. Ahora. ¿Por qué? Oye, ¿por qué me dices esto? Porque Él me dijo que las cosas que Él hizo, yo las haría mayores que Él. Mayores. Aleluya. ¿Ya ha puesto usted a pensar por qué mayores? Porque el que dijo era Jesús de Nazaret. El pastor siempre con misterios. Que aunque era el Hijo de Dios, estaba en un cuerpo humano con limitaciones. Hace milagros, sí, levantaba muertos, sí. Pero cuando estaba en Jerusalén, los de Judea no lo podían mirar, ni sentir. Tenía que hacerse presente, porque estaba limitado. Y ahora Él está presente en nosotros. Ahora Él vive como un cuerpo glorificado, un espíritu vivificado en nosotros. Y no estamos limitados a un cuerpo natural, porque lo hemos crucificado con Cristo y vivimos una nueva criatura a un poderoso Dios. Por eso son mayores para nosotros, porque Él estuvo cuando Él estaba limitado por un cuerpo de tierra, que fue libre cuando resucita y es glorificado, es liberado y se manifestó en toda su gloria. Por eso caminó y llegó con los apóstoles donde estaban reunidos, y dice que no les tocó la puerta para entrar, porque ya no era Jesús de Nazaret, hijo de David, ahora era el Cristo glorificado. Ese es el que vive, diga, en mí. Ese es el que mora en mí, y por eso no hay nada imposible para mí, porque para el que cree eso no hay nada imposible. Amén. Esa es la diferencia que tenemos que entender de lo que dijo Jesús de Nazaret, hijo. ¿Cómo le gritaba a la gente? Jesús de Nazaret, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora no. Ahora Cristo de la gloria, Dios Todopoderoso. Gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana para conmigo. Esa es la diferencia, hermano. Que tenemos que empezar a identificar cuál es nuestra posición en Cristo. Que si muero, no hay problema. Cuando entendemos eso, entonces íbamos a decir con todo gusto, en vez de decir, pastor, me ore por me estoy muriendo. Gloria a Dios, dígale, pastor, que no quiere irse al cielo. ¿No es esa la lucha? Pero como no hemos crucificado el cuerpo, no, pastor, dijo una hermana después de 40 años en la iglesia, es que no estoy preparada. Wow, 40 años más para prepararse. Cuando crucifique su carne, dirá, gracias Padre, si es tu voluntad que parta, gracias, es lo que deseo con todo mi corazón. ¿Cuál es el apuro? Pero la carne duele y oramos por ella. Amén. Y no debe ser así. Para nosotros el morir es ¿qué? Ganancia. Amén. Es ganancia. Gloria a Dios. Es poderoso. Es poderoso entender. Por eso nosotros tenemos que hablar como seres espirituales. ¿Saben que las conversaciones de un ser espiritual son muy diferentes a las de un terrenal? Además, no se entienden. ¿Las ha visto usted en la Biblia? Llega Jesús a aquel pozo de Jacob, llega la mujer samaritana. Por eso es que nosotros somos, dice, si con Cristo habéis resucitado, buscar las cosas ¿de dónde? De arriba. Es que nosotros somos de arriba.
Y Jesús, como hombre de arriba, llega con la samaritana de abajo y no se pueden entender. ¿Ha visto las pláticas? Como de locos. Dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Habla el espiritual y la carnal. Y le dice, si tú supieras que te está pidiendo, y le empieza, y el agua que te pueda, le habla en el espíritu. Y la carnal dice, dame de esa agua porque ya no quiero venir al pozo, me da flojera. No coincide lo espiritual y lo carnal, o lo terrenal. Usted no puede hablar como terrenal porque usted es de arriba, como espiritual. Lea la lectura, póngale atención a la samaritana y vea qué contradicción hay. Porque está hablando un ser espiritual con uno de la tierra. Usted no puede estar hablando con uno que no ha conocido a Dios y estar de acuerdo en todo, porque entonces me está diciendo que no es de arriba, todavía sigue siendo de abajo. Santo. Llega Nicodemo, maestro de Israel. Qué vergüenza, hasta vergüenza ajena da. Maestro de Israel. ¿Cómo estaría? Si él era el maestro, ¿cómo estaría Israel? Por eso no conocía a Dios. Por eso es que nunca conoció al Mesías. Porque dice, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán al pozo. Y le dice el espiritual, el de arriba, ¿es necesario qué? Nacer de nuevo. Y el terreno, ¿y cómo, viejo, me puedo meter en el vientre de mi madre? Se tiene que ver la conversación de un ser celestial espiritual. Diga, ese soy yo. No coinciden con las del terrenal.